El silencio en el campamento era palpable mientras el grupo se acomodaba para la noche. El claro donde se encontraban parecía más pequeño y asfixiante con cada hora que pasaba, y la sombra de los árboles que rodeaban el campamento se alargaba con una oscuridad cada vez más densa. Valentina Rosacruel, aunque había aceptado su nueva naturaleza, seguía lidiando con una lucha interna feroz, mientras que Leónidas Espino se esforzaba por procesar el impacto de la revelación de Valentina y el vínculo inesperado con su propio linaje. Gaspar Porta, sin embargo, estaba abrumado por un peso aún mayor. Había llegado el momento de enfrentar su propia verdad, una verdad que había estado ocultando bajo capas de culpa y desesperación. Sabía que no podía seguir escondiendo su papel en la tragedia que había sumido a Floraterra en la oscuridad. Esa noche, cuando Valentina y Leónidas estaban ocupados en una charla silenciosa junto a la fogata, Gaspar pidió hablar a solas con ellos. La tensión en el aire era casi tangible, y los dos compañeros se miraron con desconfianza antes de seguir a Gaspar a una distancia segura del campamento, donde las sombras eran aún más profundas. Gaspar se sentó en una roca, su postura encorvada bajo el peso de sus pensamientos. Valentina y Leónidas se le acercaron con cautela, esperando que el mago revelara algo importante. La luna, apenas visible a través del espeso follaje, arrojaba una luz pálida que apenas iluminaba sus rostros. «Hay algo que debo decirles», comenzó Gaspar, su voz temblando a pesar de su intento de mantener la compostura. «He estado ocultando un secreto, uno que es fundamental para entender la maldición del bosque». Valentina frunció el ceño, su instinto de cazadora alerta a cualquier indicio de traición, mientras que Leónidas, con la mirada fija en Gaspar, esperaba la explicación con una mezcla de ansiedad y curiosidad. «Hace muchos años, antes de que todos nosotros nos conociéramos, lancé un hechizo», continuó Gaspar, su voz baja y cargada de pesar. «Mi hija, la única familia que me quedaba, estaba enferma, una enfermedad que ningún hechizo ni medicina podía curar. Desesperado por salvarla, utilicé un hechizo antiguo, uno que había encontrado en textos olvidados». Valentina y Leónidas intercambiaron miradas de sorpresa, pero se mantuvieron en silencio, esperando que Gaspar continuara. «El hechizo estaba diseñado para proteger a mi hija, para mantenerla a salvo de la enfermedad. Sin embargo, en mi desesperación, no me di cuenta de que el hechizo tenía efectos secundarios, y que, al invocar un poder tan oscuro, terminaría transformando el bosque en una prisión de sombras. Las almas errantes, atrapadas por el hechizo, se convirtieron en criaturas condenadas a vagar por la oscuridad». El silencio que siguió a la confesión fue pesado y opresivo. Valentina sintió un nudo en el estómago. Aunque ella había estado lidiando con su propia transformación, el hecho de que Gaspar hubiera causado la maldición que ahora atormentaba a su tierra era un golpe devastador. El peso de su propia misión, de enfrentar a una vampire como ella, parecía aún más abrumador ahora que comprendía la magnitud del error de Gaspar. Leónidas, a pesar de su desconfianza inicial, se acercó a Gaspar con un gesto de apoyo. Aunque su mundo se había visto sacudido por la revelación de su propio linaje, comprendía el peso de la culpa que llevaba el mago. «¿Hay alguna forma de deshacer el hechizo?», preguntó Valentina, su voz llena de desesperación y una determinación renovada. «He estado buscando una solución», admitió Gaspar. «No hay muchos textos que hablen de cómo revertir un hechizo de este tipo, pero hay una posibilidad. El hechizo se puede deshacer solo si se enfrenta a la entidad que lo mantiene y se deshace del poder que lo alimenta. Pero para hacerlo, necesito encontrar una fuente de poder antiguo, uno que pueda contrarrestar el hechizo». La oferta de ayuda de Gaspar,
aunque llena de buena intención, no pudo borrar la desconfianza que Valentina sentía. La sensación de traición y culpa que había experimentado no era fácil de superar, pero comprendía que su misión requería unidad. Los tres, ahora conectados por secretos oscuros y una causa común, necesitaban trabajar juntos para enfrentar la maldición. «Te escucharemos», dijo Valentina finalmente, su voz dura pero con un matiz de aceptación. «Pero necesitamos garantías de que podemos confiar en ti. Lo que buscamos no es solo una solución a la maldición, sino también justicia para quienes han sufrido a causa de ella». Gaspar asintió, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y determinación. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. A pesar de su propio peso de culpa, había encontrado en el grupo una oportunidad para enmendar sus errores. Con la decisión tomada, el grupo regresó al campamento. La confianza aún era frágil, pero el deseo de encontrar una solución común les daba una dirección clara. La noche avanzaba, y el bosque parecía susurrar a su alrededor, como si estuviera al tanto de las nuevas alianzas y la búsqueda de redención que se estaba forjando en su interior. El amanecer traería nuevos desafíos y revelaciones, pero con el peso de la verdad sobre sus hombros, Valentina, Gaspar y Leónidas estaban listos para enfrentarlos. La oscuridad del bosque de Adara había comenzado a revelar sus secretos, y la lucha por la redención y la verdad estaba apenas comenzando. El bosque de Adara se hacía más oscuro y denso a medida que el grupo se adentraba en su corazón. La exploración de las ruinas ocultas bajo las sombras del bosque se convirtió en una rutina, y el equipo, aunque unido en su misión, comenzó a sentir la presión de los secretos que cada uno llevaba consigo. Valentina, luchando con su nueva identidad, y Gaspar, en busca de una forma de redimir su error, eran conscientes de que la verdad y el poder del bosque estaban más allá de su entendimiento inicial. Sin embargo, el mayor cambio estaba por llegar a Leónidas Espino. Un día, mientras el grupo exploraba un conjunto de ruinas antiguas en lo profundo del bosque, Leónidas tropezó con un pasadizo oculto debajo de un montón de escombros. La entrada a este pasadizo estaba oculta por la vegetación densa y las sombras proyectadas por el cielo cubierto. Con un esfuerzo conjunto, el grupo despejó el pasadizo y descendió a lo que parecía ser una cámara subterránea llena de antiguos textos y artefactos. Leónidas, impulsado por una curiosidad insaciable y una creciente inquietud, comenzó a examinar los textos polvorientos esparcidos por la cámara. En uno de los rincones, encontró un pergamino desgastado y una serie de inscripciones que parecían tener una extraña resonancia para él. A medida que leía, sus ojos se agrandaron con una mezcla de asombro y horror. Los textos revelaban una leyenda antigua sobre un gobernante vampírico que había sido derrocado y cuyo linaje se había perdido en el tiempo. La descripción coincidía de manera inquietante con la historia que Leónidas conocía, y un fragmento crucial del pergamino mencionaba a un hijo perdido del gobernante, uno que había sido oculto para protegerlo de sus enemigos. Con cada palabra que leía, Leónidas sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas de su pasado, que siempre había considerado irrelevantes o incluso perturbadoras, comenzaban a encajar en una imagen aterradora. Su madre, muerta cuando él era joven, y los rumores sobre su padre, que él había rechazado como historias absurdas, ahora parecían tener una verdad inquietante. El peso de la revelación se hizo sentir en el corazón de Leónidas mientras salía de las ruinas con el pergamino en la mano. Valentina y Gaspar, que habían estado esperando afuera, notaron su expresión perturbada y el cambio en su comportamiento. Cuando Leónidas finalmente compartió su descubrimiento,
La reacción de sus compañeros fue una mezcla de sorpresa y preocupación. «Así que eres el hijo perdido del gobernante vampírico», dijo Valentina, su voz cargada de incredulidad. «Eso explica mucho. Pero ¿qué significa para nosotros ahora?» Leónidas, todavía en shock, se vio obligado a enfrentar la magnitud de su linaje y lo que esto significaba para él. La revelación no solo le otorgaba un poder y una responsabilidad inmensos, sino que también lo colocaba en una encrucijada moral y práctica. La posibilidad de reclamar el trono vampírico se había convertido en una opción real, y la responsabilidad de tal posición contrastaba con su compromiso actual con Valentina y Gaspar. Gaspar, aunque preocupado por la creciente complejidad de la situación, intentó ofrecer una perspectiva racional. «Este conocimiento te da poder, Leónidas, pero también te enfrenta a una gran decisión. Debes decidir si vas a usar tu herencia para enfrentar la maldición del bosque o si vas a seguir otro camino. Cualquiera que sea tu elección, afectará a todos nosotros y al destino de Floraterra». Leónidas asintió, consciente de que su elección tenía el potencial de cambiar el curso de su misión y su destino. La cámara subterránea, con sus secretos revelados, se convirtió en un punto de inflexión en su viaje. Mientras el grupo se preparaba para continuar, Leónidas sabía que no podía ignorar su herencia ni las responsabilidades que conllevaba. En las siguientes semanas, mientras continuaban su exploración del bosque y enfrentaban las crecientes amenazas de las criaturas sombrías, Leónidas luchó con su identidad recién descubierta. Sus decisiones, sus interacciones con Valentina y Gaspar, y su enfoque en la misión fueron influenciados por el conocimiento de su linaje, que la única manera de deshacer la maldición y restaurar la paz en Floraterra era enfrentarse a la fuente del poder oscuro que controlaba el bosque. La misión ahora tenía un objetivo claro y una dirección definida, pero también una carga emocional y moral que Leónidas, Valentina y Gaspar tendrían que enfrentar juntos. La verdadera batalla apenas había comenzado, y el destino de Floraterra pendía de un hilo mientras el grupo se preparaba para enfrentar los desafíos que les esperaban. Con el conocimiento de su linaje y el poder que éste conllevaba, Leónidas Espino estaba listo para enfrentar su destino, y Valentina y Gaspar se mantendrían a su lado, unidos en su lucha contra la oscuridad. La historia continuará en el siguiente capítulo. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para descubrir nuevas historias.